El sol del amanecer se elevaba sobre las murallas de Toledo como una hostia incandescente, tiñendo de oro las piedras milenarias que habían visto el paso de imperios y la caída de dioses falsos. El río Tajo serpenteaba en torno a la ciudad como un dragón antiguo que la protegiera, sus aguas reflejando el cielo en tonos de azufre y carmesí. En aquel alba del siglo VII, la ciudad que los romanos llamaron Toletum y los visigodos convirtieron en corazón de Hispania, despertaba envuelta en el misterio de su destino triple, romana en sus cimientos, germánica en su corona y profundamente cristiana en su alma. El viento traía el aroma de incienso desde las iglesias, mezclado con el polvo de caminos que conducían a todas las direcciones del reino. Toledo no era simplemente una ciudad, era un símbolo viviente de la confluencia imposible. Aquí, donde tres culturas habían tejido sus hilos en el telar de la historia, donde el latín eclesiástico resonaba en los templos mientras el gótico gutural se escuchaba en los palacios, la providencia preparaba el escenario para un drama que trascendería los siglos. Las calles estrechas y empinadas parecían ascender hacia el cielo mismo, como si cada piedra fuera un peldaño en la escalera de Jacob. En los talleres, los orfebres visigodos forjaban cruces de oro con una destreza que hablaba de la fusión entre el arte bárbaro y la refinación romana. ¿Quién podría imaginar que, en medio de esta ciudad de contrastes, nacería el más ardiente defensor de la pureza de María? En el año 607 de la era cristiana, cuando el rey Viterico gobernaba con mano de hierro sobre los destinos de Hispania, un niño llegó al mundo en el seno de una familia noble visigoda. Los cronistas apenas registraron el nacimiento. Después de todo, ¿qué importancia podía tener un infante más entre la aristocracia toledana? Pero el cielo ya había escrito su nombre en el libro de los elegidos. Ildefonso vino al mundo en un tiempo de tensiones teológicas, cuando las sombras de antiguas herejías aún proyectaban sus dedos oscuros sobre la doctrina pura. La controversia arriana, aunque oficialmente vencida, todavía susurraba sus mentiras en los rincones oscuros de la fe. Los padres del niño, nobles de estirpe goda, poseían todo lo que el mundo considera valioso: tierras extensas, siervos numerosos, acceso a la corte real. Sin embargo, el destino había decretado que su hijo renunciaría a todo ello por algo que los ojos carnales no pueden ver ni las manos terrenales pueden tocar. La casa familiar se alzaba no lejos de la catedral primada, aquel templo que un día sería escenario del milagro más extraordinario de la vida de Ildefonso. Desde su infancia, el niño podía escuchar las campanas que llamaban a las horas canónicas, aquel ritmo sagrado que marcaba el paso del tiempo no según los relojes humanos, sino según la liturgia del cielo. Toledo en aquellos años era un hervidero de actividad intelectual y espiritual. San Isidoro de Sevilla, el más grande sabio de su tiempo, había compilado el conocimiento de los antiguos en sus obras monumentales. El Concilio de Toledo, esa institución única donde la Iglesia y el Estado visigodo se entrelazaban en deliberación, marcaba el pulso de la vida religiosa y política del reino. En este ambiente de fervor doctrinal y búsqueda de la verdad, el joven Ildefonso bebería de las fuentes más puras del conocimiento cristiano. Las escuelas catedralicias enseñaban gramática latina, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música, las 7 artes liberales que preparaban las mentes para comprender los misterios divinos. Pero mientras el niño crecía entre privilegios y promesas de gloria mundana, algo más profundo germinaba en su corazón. ¿Acaso no es esta la paradoja de la santidad, que florece precisamente donde el mundo ofrece todo lo necesario para olvidarla? Los biógrafos posteriores notarían que desde temprana edad, Ildefonso mostraba una devoción particular hacia la Madre de Dios. En una época donde la mariología aún estaba en desarrollo, donde los padres de la Iglesia todavía debatían los misterios de la Theotokos, este niño de Toledo ya sentía en su alma un fuego que lo consumiría por completo: la urgencia de defender el honor de María. Las noches toledanas, estrelladas y profundas, eran testigos silenciosos de sus primeras oraciones. Desde la ventana de su habitación,
Podía contemplar la catedral recortándose contra el cielo nocturno como un navío de piedra navegando en un océano de estrellas. El joven aristócrata no sabía aún que un día vestiría las vestiduras episcopales de aquella sede, que un día su nombre sería inseparable de la historia de aquel templo. Pero el cielo conocía el plan trazado desde la eternidad, y cada elemento de su vida infantil era una preparación para el papel que habría de desempeñar. La educación que recibió fue la propia de su clase, estudios clásicos, formación militar, preparación para el servicio a la corona. Sus maestros le enseñaron a leer a Virgilio y a Cicerón, a debatir con la lógica aristotélica, a comprender las sutilezas del derecho romano. Sin embargo, estos conocimientos que para otros serían instrumentos de ascenso político, en sus manos se convertirían en armas espirituales para defender la fe. ¿Quién sino la providencia podría orquestar tal transformación? El niño noble se estaba convirtiendo, sin saberlo, en el soldado de Cristo que empuñaría la pluma como espada y la doctrina como escudo. Así, en la Toledo del siglo VII, bajo el peso de su historia múltiple y el resplandor de su fe cristiana, crecía el niño que sería conocido como el defensor de la Virgen. Las murallas antiguas guardaban su secreto, el Tajo fluía eterno llevando en sus aguas el reflejo de un destino aún por cumplirse. Y sobre la ciudad, invisible pero omnipresente, la mirada maternal de María ya descansaba sobre aquel niño que un día escribiría con fuego las palabras más hermosas jamás dedicadas a su virginidad perpetua. La decisión llegó como llega el relámpago en la noche más oscura, súbita, cegadora, inevitable. Ildefonso, el heredero de una estirpe noble visigoda, el joven que podría haber aspirado a los más altos honores de la corte, sintió un llamado que resonaba más fuerte que las trompetas del rey. No fue una voz audible la que lo convocó, sino ese susurro ensordecedor del espíritu que habla en el silencio del alma y transforma la existencia en un instante eterno. En su corazón ardía una certeza que el mundo jamás comprendería, que la verdadera batalla no se libraba en los campos de guerra con espadas de hierro, sino en el terreno del pensamiento y la doctrina con la espada del verbo. Los privilegios que sus padres habían cultivado durante generaciones se volvieron como polvo ante sus ojos, como sombras que se disipan al amanecer. El monasterio de Agali se alzaba en las afueras de Toledo, un refugio de piedra y oración donde el tiempo parecía detenerse para permitir que las almas se encontraran con la eternidad. Fundado décadas atrás por monjes que buscaban la perfección evangélica lejos del bullicio urbano, aquel lugar había adquirido reputación de forjar espíritus de hierro en el fuego de la disciplina benedictina. Cuando el joven Ildefonso cruzó el umbral de aquel claustro, dejando atrás las sedas y los honores, sabía que no había vuelta atrás. Las paredes encaladas del monasterio reflejaban la luz del sol con un resplandor que parecía venir del interior mismo de la piedra, como si cada ladrillo hubiera sido santificado por las oraciones de generaciones de monjes. El abad que lo recibió vio en sus ojos no la duda del que teme haber errado, sino la determinación del que ha encontrado su verdadero hogar. La vida monástica en Agali seguía el ritmo ancestral de la regla, ora et labora, reza y trabaja. Las horas canónicas marcaban el transcurrir de los días como las cuentas de un rosario divino, maitines en la oscuridad previa al alba, laudes cuando el sol comenzaba a asomarse, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. 7 veces al día, los monjes interrumpían sus labores para cantar la alabanza de Dios, cumpliendo así la palabra del salmista. Ildefonso se entregó a esta rutina con un fervor que asombraba incluso a los más veteranos. Mientras sus manos copiaban manuscritos en el scriptorium o trabajaban la tierra del huerto monástico, su mente navegaba por océanos de pensamiento teológico, explorando las profundidades de los misterios divinos. Pero no era el mero conocimiento lo que Ildefonso buscaba en aquellos años de formación monástica. En las frías madrugadas de invierno, cuando el aliento se volvía visible como humo sagrado y los dedos entumecidos apenas podían sostener la pluma, él estudiaba los escritos de los padres de la Iglesia con una urgencia que iba más allá de la curiosidad intelectual. Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán,
Jerónimo de Estridón, sus obras eran como mapas de territorios inexplorados del espíritu. Cada página era un campo de batalla donde la verdad luchaba contra el error, donde la luz disipaba las tinieblas de la herejía. Y en aquellas páginas antiguas, Ildefonso comenzó a descubrir algo que encendería el fuego de su misión: la doctrina mariana aún necesitaba defensores. Porque en aquellos tiempos del siglo VII, aunque el concilio de Éfeso había proclamado solemnemente que María era Theotokos, Madre de Dios, todavía persistían voces que cuestionaban su virginidad perpetua. Algunos, herederos de antiguas herejías, sostenían que María había tenido otros hijos después de Cristo, negando así el milagro de su maternidad virginal antes, durante y después del parto. Otros, más sutiles en su error, aceptaban la virginidad durante la concepción pero la negaban posteriormente. Estas doctrinas falsas, como serpientes que se arrastran en la oscuridad, amenazaban con contaminar la pureza de la fe. ¿Acaso no era esto una afrenta directa al misterio de la encarnación? ¿No comprendían que negar la virginidad perpetua de María era disminuir la grandeza del milagro divino? Ildefonso sentía en su pecho una indignación santa cada vez que escuchaba tales blasfemias. No era la ira ciega del fanático, sino el celo ardiente del enamorado que no puede tolerar que su amada sea difamada. María, la Virgen Purísima, la que había sido elegida desde antes de la fundación del mundo para ser el tabernáculo viviente de Dios, merecía que alguien alzara la voz en su defensa. En las noches interminables, cuando el silencio del claustro era tan profundo que se podía escuchar el latido del propio corazón, Ildefonso oraba con lágrimas pidiendo ser él ese instrumento. Su oración no era de palabras elaboradas sino de gemidos inefables, es el lenguaje del espíritu que trasciende todo vocabulario humano. Los años transcurrieron y el joven monje se transformó. Su cuerpo se endureció con el ayuno y la penitencia, pero su mente se afiló como espada de acero toledano en la forja del estudio continuo. Dominaba el latín con la maestría de Cicerón, manejaba la lógica con la precisión de Aristóteles, y conocía las escrituras con una familiaridad que rayaba en lo sobrenatural. Cada versículo, cada palabra de los profetas, cada enseñanza de los apóstoles, estaba grabada en su memoria como en tablas de piedra. Pero más allá del conocimiento, había adquirido algo más precioso, la sabiduría que viene de lo alto, ese don que permite ver la verdad no solo con los ojos de la razón sino con la mirada del corazón. Su reputación comenzó a extenderse más allá de los muros de Agali. Los obispos lo consultaban sobre cuestiones doctrinales, los eruditos buscaban su opinión en debates teológicos y el pueblo sencillo lo consideraba un santo viviente. En el año 657, cuando apenas había superado la mitad del camino de su vida, fue elegido abad del monasterio. El báculo pastoral que recibió era más que un símbolo de autoridad, era la confirmación visible de que Dios lo había preparado para una misión mayor. Como pastor de almas, guiaría a sus hermanos monjes, como teólogo, defendería la verdad, como devoto de María, se convertiría en el más ardiente apologista de su virginidad. Y así, en el claustro de Agali, entre manuscritos y oraciones, entre ayunos y vigilias, se forjaba el guerrero espiritual que pronto empuñaría la pluma más poderosa de su generación. El monje que había renunciado a todo por Cristo estaba a punto de descubrir que, al perder su vida, la había ganado de verdad. El pergamino yacía en blanco sobre la mesa de madera gastada, inmaculado como la doctrina que habría de contener. La pluma de Ildefonso temblaba ligeramente en su mano, no por miedo ni por debilidad, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. Fuera de su celda, el invierno aullaba contra los muros de Agali con furia de bestia herida, pero dentro reinaba un silencio tan profundo que parecía emanar del mismísimo trono de Dios. El abad monje sabía que no escribiría con su propia sabiduría, sino que sería instrumento de una verdad que existía desde antes de la creación del mundo. Cada gota de tinta que se vertería sobre aquel pergamino sería como sangre vertida en defensa del honor de la Madre de Dios. La tarea que se imponía era colosal,
escribir el tratado definitivo sobre la virginidad perpetua de María. No un panegírico vacío, no una oda sentimental, sino una fortaleza teológica construida con los bloques de la razón y el cemento de la fe. Las herejías que negaban este dogma no eran meros errores académicos, eran puñales dirigidos al corazón mismo del misterio de la Encarnación. ¿Cómo podían algunos atreverse a sugerir que el vientre que había albergado al Verbo Eterno pudiera luego ser profanado con uniones meramente humanas? No comprendían que María, desde su inmaculada concepción, había sido preparada como vaso santísimo, separado y consagrado para una misión única en toda la historia de la salvación. Ildefonso comenzó su obra con una invocación que era más que fórmula literaria, era un grito del alma. Pedía a María misma que guiara su pluma, que iluminara su entendimiento, que pusiera en sus labios las palabras que ella deseaba escuchar en su defensa. La humildad con que se acercaba a la tarea era total, él no era más que un instrumento indigno, un portavoz humilde de verdades que lo sobrepasaban infinitamente. Pero esta misma humildad se transformaba en audacia cuando se trataba de defender a la señora. Como el caballero que no teme ejércitos enteros cuando defiende el honor de su dama, así Ildefonso no temía a teólogos, filósofos o herejes cuando se trataba de María. El tratado tomó forma a lo largo de meses de trabajo incesante. Cada argumento era pulido como gema preciosa, cada razonamiento construido con la precisión de un arquitecto que levanta catedral. Ildefonso recorría las escrituras con la familiaridad de quien camina por su propia casa, extrayendo de ellas las pruebas irrefutables de la virginidad mariana. Desde las profecías de Isaías que hablaban de la Virgen que concebiría, hasta los testimonios evangélicos que llamaban a los hermanos de Jesús sin afirmar jamás que fueran hijos de María, cada versículo era como una estrella que guiaba hacia la verdad. Los padres de la Iglesia desfilaban por las páginas, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, todos testigos de la tradición apostólica que había preservado este tesoro doctrinal. Pero el Tratado de Perpetua Virginitate no era solo un ejercicio de erudición fría. Las páginas ardían con el fuego de un amor que consumía al autor. Cuando Ildefonso escribía sobre la virginidad antes del parto, su pluma describía el milagro de la Anunciación con tal reverencia que las palabras mismas parecían arrodillarse. Al tratar la virginidad durante el parto, explicaba con delicadeza teológica cómo Cristo había salido del vientre de su madre sin romper los sellos de su pureza, como la luz atraviesa el cristal sin quebrarlo, como el rayo del sol penetra la ventana sin dañarla. Y al defender la virginidad después del parto, su argumentación alcanzaba alturas de indignación santa contra quienes osaban imaginar lo contrario. Las noches se sucedían y el monje apenas dormía. En las horas más oscuras, cuando el demonio intenta sembrar dudas en el corazón de quienes escriben sobre lo sagrado, Ildefonso encontraba consuelo en la oración. Se postraba ante el pequeño altar de su celda, donde una imagen rudimentaria de la Virgen lo miraba con ojos pintados que parecían vivientes, y le suplicaba: Señora mía, Madre mía, haz que mis palabras sean dignas de ti. No permitas que mi indignidad mancille la verdad que busco proclamar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras rezaba, lágrimas de amor puro que brotaban de un corazón completamente conquistado por la belleza de María. Cada capítulo del tratado era como una batalla ganada. Cuando refutaba a los herejes que citaban maliciosamente las escrituras, Ildefonso demostraba cómo el contexto y la tradición revelaban el verdadero significado de los textos sagrados. Cuando enfrentaba las objeciones racionalistas de quienes consideraban imposible la virginidad perpetua, mostraba cómo la razón misma, iluminada por la fe, conducía a aceptar el misterio. Su dialéctica era implacable como espada de dos filos, cortaba por un lado la ignorancia, por otro la malicia. No dejaba argumentos sin responder, no permitía que ninguna sombra de duda permaneciera sin disiparse. El lenguaje que empleaba era de una belleza que trascendía lo meramente funcional. Ildefonso era poeta además de teólogo, y sus frases se desplegaban con la armonía de himnos litúrgicos. Llamaba a María la Virgen de las Vírgenes, la puerta cerrada por donde solo Dios había pasado,
el huerto sellado donde solo el esposo divino había entrado, la aurora que precede al sol de justicia. Cada metáfora era como incienso que se elevaba hacia el cielo, cada comparación una joya engastada en la corona de la reina del universo. ¿Quién puede leer estas páginas sin sentir que el corazón se le inflama de amor por la Madre de Cristo? Finalmente, después de meses de trabajo que habían consumido su salud pero fortalecido su espíritu, Ildefonso escribió la última palabra del tratado. La pluma dejó de moverse y un silencio sagrado llenó la celda. El monje contempló las páginas acumuladas frente a él con una mezcla de agotamiento y paz profunda. Sabía que había cumplido la misión que le había sido encomendada. El de Perpetua Virginitate no era simplemente otro libro teológico, era un monumento de amor filial, una defensa apasionada, un canto de gloria a la Virgen Purísima. Aquel tratado atravesaría los siglos, inspirando a generaciones de cristianos y confundiendo a los enemigos de la verdad mariana. La noche del 23 de diciembre del año 665 envolvía Toledo en un manto de oscuridad tan densa que parecía tangible. Las estrellas brillaban con un fulgor extraño, como si supieran que estaban a punto de presenciar algo que raras veces se concede a los mortales. El frío cortaba como cuchillo y el silencio era tan profundo que cada respiración sonaba como trueno en la quietud absoluta. Ildefonso, ya no el joven monje de Agali sino el arzobispo de Toledo, caminaba solo por las calles empedradas hacia la catedral primada. Su báculo golpeaba las piedras con un ritmo que parecía marcar el latido de la eternidad misma. Habían transcurrido años desde que escribiera su tratado sobre la virginidad de María. El peso de la mitra episcopal ahora reposaba sobre su cabeza, pero su corazón seguía siendo el mismo, ardiente de amor por la Madre de Dios, inflamado de celo por su honor. Aquella noche, impulsado por un llamado interior que no podía explicar con palabras humanas, había sentido la necesidad irresistible de entrar al templo. No era la hora de maitines, no había oficio litúrgico programado, y sin embargo algo más poderoso que cualquier deber canónico lo arrastraba hacia la casa de Dios. Sus pasos resonaban en el vacío de las calles como los de un peregrino que se acerca al final de su jornada. La catedral se alzaba ante él como montaña sagrada, sus torres apuntando hacia el cielo como dedos que señalan el trono del Altísimo. Las puertas de bronce, normalmente cerradas a esas horas, se dieron bajo su mano con una facilidad sobrenatural, como si manos invisibles las hubieran abierto desde dentro. Ildefonso entró y la oscuridad del interior lo envolvió como un abrazo. Pero no era una oscuridad aterradora. Era la oscuridad luminosa de la que hablan los místicos, esa noche del espíritu donde Dios se revela precisamente ocultándose. El arzobispo avanzó por la nave central, sus sandalias apenas rozando el suelo de mármol, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo al altar sino a un umbral entre el cielo y la tierra. Y entonces sucedió. Una luz que no era de este mundo comenzó a emanar del ábside, una claridad que no hería los ojos sino que los sanaba, que no proyectaba sombras sino que disipaba toda oscuridad del alma. El corazón de Ildefonso dejó de latir por un instante, o quizás comenzó a latir por primera vez verdaderamente. Allí, sentada en la cátedra episcopal, el mismo asiento desde donde él predicaba la palabra de Dios, se encontraba una mujer de belleza tan radiante que todas las estrellas del firmamento parecían opacos carbones en comparación. Su rostro era joven y antiguo a la vez, reflejando simultáneamente la inocencia de una doncella de 15 años y la sabiduría de quien había estado presente en la fundación del cosmos. Ildefonso supo, con una certeza que trascendía toda duda, que estaba ante María Santísima, la Virgen Perpetua, la Madre de su Señor. El arzobispo cayó de rodillas como árbol fulminado por el rayo. No era temor lo que lo postraba, sino amor, un amor tan vasto que su cuerpo mortal apenas podía contenerlo sin desintegrarse. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin control, lágrimas de júbilo inefable que lavaban décadas de cansancio, de lucha, de incomprensión. María lo miraba con una ternura maternal que contenía toda la ternura posible,
y en sus ojos Ildefonso vio reflejada su propia vida, el niño noble de Toledo, el joven que renunció a todo, el monje que estudió hasta consumirse, el teólogo que defendió su honor con pluma de fuego. Todo había sido visto, todo había sido conocido, todo había sido amado por ella. La voz de la Virgen, cuando habló, no necesitó atravesar el aire porque resonaba directamente en el alma del arzobispo. Cada palabra era como miel y fuego, dulzura y poder entrelazados en armonía imposible. Le habló de su gratitud por la defensa que él había hecho de su virginidad, por las palabras hermosas con que había proclamado su pureza ante un mundo que dudaba. Le habló de cómo cada línea de su tratado había sido como bálsamo para su corazón maternal, como cada argumento teológico había sido como flor depositada a sus pies. Y entonces, en un gesto de generosidad divina que haría palidecer todas las recompensas terrenales, la Virgen extendió sus manos y presentó ante Ildefonso una vestidura. La casulla era de un blanco tan puro que hacía que la nieve pareciera gris, tan luminosa que la misma luz del sol se habría avergonzado de compararse con ella. No había sido tejida por manos humanas sino confeccionada en los telares del cielo, bordada por ángeles con hilos de gloria. María misma colocó la vestidura sobre los hombros del arzobispo, y en el momento en que la tela celestial tocó su cuerpo, Ildefonso sintió un estremecimiento que recorrió cada fibra de su ser. Era como si el cielo entero descendiera sobre él, como si fuera envuelto en la misma santidad de la Virgen. La casulla no solo cubría su cuerpo, transformaba su alma, marcándolo para siempre como propiedad exclusiva de María. La Madre de Dios le habló entonces de la responsabilidad que conllevaba aquel regalo. La casulla no era un mero ornamento litúrgico, era un signo visible de una realidad invisible, un sacramento personal de la alianza entre María y su defensor. Le ordenó que solo él podría vestirla, que ningún otro después de él debería atreverse a usarla, pues estaba consagrada específicamente para aquel que había sido su campeón teológico. Cada vez que la vistiera para celebrar la misa, recordaría esta noche, este encuentro, esta promesa, que María velaba por él, que su intercesión lo acompañaba, que su amor maternal lo sostenía. El tiempo pareció suspenderse en aquel momento. ¿Cuánto duró la visión? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Toda una eternidad comprimida en un instante? Ildefonso no podría decirlo después. Solo sabía que cuando la luz comenzó a desvanecerse gradualmente, cuando la figura de María se hizo menos tangible, menos material, su corazón se desgarraba con el dolor de la separación. Quería gritar, suplicar que no se fuera, que lo llevara con ella. Pero María sonrió con una sonrisa que prometía sin palabras: nos veremos de nuevo, hijo mío, cuando cruces el último umbral. Y entonces desapareció, dejando solo el resplandor residual de su presencia y la casulla milagrosa sobre los hombros del arzobispo. Ildefonso permaneció arrodillado hasta que el alba comenzó a filtrarse por los vitrales de la catedral. La casulla seguía sobre sus hombros, prueba tangible de que no había sido un sueño ni una alucinación. Cuando finalmente se puso de pie, era un hombre transformado. Había entrado al templo como pastor de almas, salía como testigo del cielo, portador de un mensaje que resonaría por los siglos, que la humildad es recompensada, que la fidelidad es honrada, que María no abandona jamás a quienes la defienden. El 23 de enero del año 667, apenas 2 años después de la noche milagrosa, el alma de Ildefonso se desprendió suavemente de su cuerpo mortal como la paloma que sale de su jaula. No hubo agonía prolongada ni sufrimiento insoportable, su muerte fue apacible como el atardecer que se funde con la noche, como la nota final de una sinfonía que se desvanece en el silencio sagrado. Los que rodeaban su lecho vieron como su rostro, marcado por años de ayuno y vigilia, se iluminaba con una sonrisa beatífica en el momento final. ¿Acaso no estaba viendo de nuevo a aquella a quien había defendido toda su vida? ¿No escuchaba la voz maternal que le daba la bienvenida al hogar eterno? La noticia de su muerte se extendió por Toledo como ola que lo inunda todo.
El pueblo que lo había venerado en vida lo proclamó santo por aclamación popular, mucho antes de que existieran los procesos formales de canonización que la Iglesia establecería siglos después. Su cuerpo fue sepultado en la Catedral Primada, aquel mismo templo donde había recibido la casulla celestial, y su tumba se convirtió inmediatamente en lugar de peregrinación. Los enfermos acudían a orar junto a sus restos mortales y se reportaban curaciones milagrosas, los teólogos consultaban sus escritos como autoridad definitiva en materia mariana, los devotos invocaban su intercesión con confianza filial. La muerte no había acabado con Ildefonso, simplemente había inaugurado una nueva fase de su ministerio. La casulla milagrosa fue preservada como el tesoro más sagrado de la diócesis toledana. Guardada en relicario especial, custodiada con celo reverente, la vestidura que María había traído del cielo se convirtió en símbolo de la alianza entre Toledo y la Virgen. Los arzobispos que sucedieron a Ildefonso respetaron escrupulosamente su prohibición, ninguno osó vestirla, comprendiendo que era propiedad exclusiva del santo defensor. La historia cuenta que un prelado posterior, tentado por la curiosidad o el orgullo, intentó ponérsela y murió fulminado al instante, confirmando así que lo sagrado no admite profanación. El testimonio de la casulla atravesaría los siglos como prueba tangible de que el cielo interviene en los asuntos humanos cuando encuentra corazones dignos. Pero el legado más perdurable de Ildefonso no fue la reliquia material sino su obra escrita. El Tratado de Perpetua Virginitate se copió una y otra vez en los scriptoria monásticos, viajando desde Toledo hasta los confines de la cristiandad. Cada manuscrito era como semilla que germinaba en nuevo terreno, cada lectura encendía nuevo fuego de devoción mariana en corazones hambrientos de verdad. Los grandes teólogos medievales citarían sus argumentos, Tomás de Aquino lo mencionaría con reverencia, Buenaventura se inspiraría en su fervor, Bernardo de Claraval reconocería en él a un hermano espiritual. La defensa que Ildefonso había hecho de María resonaría a través de los siglos como campana que nunca deja de sonar. La influencia del santo toledano se extendió particularmente sobre el mundo hispano. España lo adoptó como patrono especial, reconociendo en él al prototipo del caballero cristiano que defiende el honor de su dama celestial. Cada 23 de enero, fecha de su muerte, las iglesias de la península se llenaban de fieles que celebraban su memoria. Los reyes españoles lo invocaban antes de las batallas, los navegantes lo llevaban en sus expediciones al Nuevo Mundo, los misioneros enseñaban su devoción mariana a los pueblos evangelizados. Ildefonso se convirtió en puente, entre el cielo y la tierra, entre la antigüedad visigoda y la España medieval, entre la teología académica y la piedad popular. ¿Por qué su historia sigue resonando hoy, 13 siglos después de su muerte? Porque Ildefonso encarna una verdad perenne que cada generación necesita redescubrir, que la defensa de la verdad no es opcional sino imperativa, que el amor a María no es sentimentalismo sino teología vivida, que la santidad no consiste en hazañas extraordinarias sino en fidelidad cotidiana al llamado divino. En una época como la nuestra, donde la figura de María es frecuentemente malentendida o ignorada, el ejemplo de Ildefonso brilla con urgencia renovada. Su celo por defender la virginidad perpetua nos desafía a no permanecer silenciosos cuando la fe es atacada o distorsionada. La casulla celestial, ese regalo tangible del cielo, nos enseña otra lección crucial, que Dios recompensa a quienes lo sirven con fidelidad. No siempre las recompensas llegan en esta vida, no siempre son visibles o materiales, pero la providencia nunca olvida a sus siervos fieles. Ildefonso podría haber buscado gloria mundana, eligió en cambio la gloria que viene de lo alto. Podría haberse conformado con ser un obispo respetable, se convirtió en santo ardiente. Podría haberse limitado a cumplir sus deberes administrativos, decidió ser poeta, teólogo y místico. ¿Acaso no es este el llamado de todo cristiano, ir más allá de lo meramente necesario, entregarse sin reservas al servicio del reino? La vida de Ildefonso nos interpela con preguntas que no admiten respuestas tibias. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad cuando hacerlo nos cueste popularidad o comodidad?
¿Cultivamos una relación personal con María o nos contentamos con fórmulas vacías? ¿Buscamos encuentros auténticos con lo divino o nos conformamos con una religiosidad superficial? El Santo de Toledo no ofrece respuestas fáciles ni caminos cómodos. Su vida es una llamada al heroísmo espiritual, a la entrega radical, a la búsqueda apasionada de la santidad. En la Catedral de Toledo, reconstruida y engrandecida a lo largo de los siglos pero siempre fiel a su identidad primigenia, los peregrinos todavía veneran la memoria de su más ilustre arzobispo. El arte hispano lo ha inmortalizado en innumerables pinturas y esculturas, siempre aparece con la casulla resplandeciente, símbolo de su encuentro místico. A menudo se le representa escribiendo su tratado con María mirándolo desde lo alto, frecuentemente se muestra el momento sublime de la aparición. Cada imagen es un catecismo visual, una predicación silenciosa que recuerda a las generaciones lo que significa amar verdaderamente a la Madre de Dios. Así permanece Ildefonso, 13 siglos después de su muerte, como puente viviente entre el pasado y el presente, entre la tierra y el cielo, entre la letra de la doctrina y el fuego del amor. Su tratado teológico sigue siendo consultado por eruditos, su ejemplo inspira a devotos, su intercesión es invocada por necesitados. La casulla que María le entregó aquella noche de diciembre es más que reliquia histórica, es promesa de que Dios sigue buscando defensores para su madre, instrumentos humanos para causas divinas. Y en cada corazón que se enciende de amor por María, en cada voz que se alza para defender su honor, en cada vida que se consagra a su servicio, Ildefonso de Toledo sigue viviendo, sigue enseñando, sigue siendo el puente que une la devoción humana con la ternura celestial.